Tenemos hoy un lindo catálogo de prohibiciones extrañas. Prohibiciones extrañas en civilizaciones antiguas. Así que, lindo catálogo. Primera prohibición. En Roma, cuenta Plinio, se prohibía a una mujer embarazada sentarse con las piernas o las manos cruzadas. Estas posturas, en la vecindad de un embarazo, fueron consideradas por los romanos como un obstáculo. Incluso en un consejo de guerra, o en un acto oficial, o en sacrificios, a ningún hombre se le consentía cruzar las piernas o entrelazar los dedos de las manos. En la mitología grecolatina hay un antecedente de esta superstición que tiene que ver con el nacimiento de Heracles. Sabrá usted que Hera, la mujer de Zeus, estaba celosa de los amores de Zeus y Alcmena, amores en virtud de los cuales nació Heracles. Hera, para vengarse, quiso retardar el parto. Cuando Alcmena estaba a punto de dar a luz, Hera hizo que las Moiras, aquellas tres chicas que eran el destino, permanecieran cruzadas de piernas y manos durante 9 días para evitar el alumbramiento y para que además esta chica Alcmena permaneciera en sufrimiento durante más tiempo. Ahora, Galintia, que era una amiga de Alcmena, temió que los dolores llegaran a enloquecer a su amiga, y entonces fue hasta donde estaban las Moiras y les mintió. Le dijo que Alcmena ya había tenido un niño. Entonces las Moiras, un poco indignadas porque su cruce de manos y piernas no había dado resultado, se levantaron, abandonaron su posición y al ratito nomás nació Heracles. Las Moiras, más indignadas aún por haber sido engañadas, se vengaron de Galintia y la condenaron a que cuando tuviera un hijo lo pariera por la boca. Dicen algunas muchachas de la platea, siéntese. Esto me hace acordar a el pase de cruzar los dedos. Es un gesto mágico que impide a los perros exonerar sus intestinos. Cuando uno ve a un perro que está a punto de exonerar sus intestinos, por pura malevolencia o para preservar la limpieza de la ciudad, hace gancho con los dedos, con los índices de ambas manos, los engancha y entonces el perro no puede exonerar los intestinos. Y así permanece en esa desagradable situación hasta que uno se cansa y se dedica a otra clase de actividades y entonces el perro ya se siente liberado. Pero esto es muy parecido al cruce de manos y piernas de las Moiras. Lo que es la ciencia, ¿eh? En la China solamente. También estaba prohibido el nudo. Estaban prohibidos todos los nudos, particularmente cuando se los hacía cerca de una mujer embarazada. Además, cuando una mujer que estaba a punto de dar a luz, cuando una mujer estaba a punto de dar a luz, la comadrona que asistía al parto ordenaba abrir por completo todas las puertas y ventanas. Ordenaba también descorchar botellas, que se quitaran los tapones de los barriles, que se liberaran las ovejas y vacas de los establos, los caballos, los perros, etcétera. Libertad general, dice Sir James Fraser en La Rama Dorada. Digo, esta libertad general concedida a los animales e incluso a los objetos inanimados era el medio infalible para asegurar un buen nacimiento, y se consideraba un crimen no llevar adelante tales prácticas. En Siria, los nudos estaban prohibidos, pero durante las bodas. Las personas que asistían al novio debían cuidar que no llevara ningún nudo y que fuera todo desabotonado. Un botón en un ojal o un lazo, un nudo, podía privar al recién casado del éxito en la consumación del matrimonio. El mismo tabú de los nudos existía en la isla griega de Cárpatos. La gente no abotonaba nunca las ropas con que amortajaba un cadáver y cuidaban de quitarle todos los anillos, porque el alma podía ser retenida en el cadáver, incluso
en el dedo meñique. Pitágoras prohibía a sus discípulos usar anillos por ese mismo motivo, ya que Pitágoras creía ciertamente en la existencia del alma y también en la transmigración. Entonces, si usted retenía el alma con un anillo, le impedía emigrar a otros cuerpos o a otros animales, incluso, según pensaban los pitagóricos, a otras plantas. Pitágoras creía que una planta muy hospitalaria con las almas que recién abandonaban los cuerpos de los muertos era el poroto, las habas. Sí. Creían que las ánimas de los muertos podían alojarse en un poroto. Tiene algún sentido. ¿Por qué? Tiene algún sentido. Se sabe que tanto las habas como los porotos y los garbanzos producen en las regiones digestivas una notable producción de gas. Sí. Y siendo las almas, por definición, un suspiro, ese es incluso etimológicamente el sentido de la palabra ánima, es aliento. Y le habrá parecido a Pitágoras que había una rima entre el aliento y el efecto que los porotos causan, al menos en los cuentos de salón. Y de ahí viene esa relación entre las almas de los muertos y los porotos. Tanto creían en esto que él mismo se escondió cuando se murió. Se escondió cuando se murió, está mal dicho. A él lo persiguieron para matarlo. Y se escondió, según dicen, en un campo de habas, pensando que allí no lo iban a ir a buscar, porque era, al menos para los pitagóricos, un territorio que no convenía pisar, no estaba permitido pisar las plantaciones de porotos, porque pensaban que iban a perturbar de algún modo a las almas que habían ido a buscar nuevo refugio en un poroto. ¿Y lo encontraron? Lo mataron. Bueno, otra prohibición extraña fue la de tocar a los muertos. Fraser cuenta que entre los maoríes no se podía tocar a un muerto, porque si lo hacías quedabas aislado de todas tus relaciones. No podías entrar en ninguna casa ni ponerte en contacto con ninguna persona para no endemoniarla. Ni siquiera podía uno tocar la comida con la mano, digo, si es que había tocado antes a un muerto. Los alimentos eran dejados en el suelo, los alimentos de este señor, ¿no? Uno debía arrodillarse y comer lo que pudiera con las manos en la espalda, como en las kermeses. Quien osaba dar de comer a quien hubiera tocado a un muerto también quedaba sometido a las mismas restricciones. En la mayoría de las aldeas se veía a aquellos que habían tocado a un muerto. Iban cubiertos de harapos, embadurnados de pies a cabeza con ocre rojo y pestilente, y llevaban el cuerpo untado con aceite de tiburón y andaban siempre silenciosos, contemplando quehaceres en los que no se los admitía. Hasta no hace mucho tiempo en Nueva Guinea, quienes habían estado cerca de un muerto también eran sometidos a prohibiciones espantosas. Los viudos o viudas permanecían recluidos y se consideraba que la sombra de estas personas enfermaba. Si te hacían sombra, si su sombra te tocaba, te enfermabas. Entre los obreros también existían dificultades para aquel que hubiese andado en la vecindad de los muertos. No eran tan permanentes como en los casos anteriores, ya que se iban perdiendo o superando al cabo de algunos días o de algunos procedimientos. Pero esta exclusión, en verdad, obedecía a la idea de que el espíritu del muerto andaba cerca de sus deudos o de quienes lo habían asistido de algún modo. En muchísimas comunidades siempre se ha temido a los espíritus de los muertos. Los viudos, en estas comunidades, o en algunas citadas por Fraser, perdían todos sus derechos civiles y se convertían en parias, no podían mostrarse nunca, y ellos mismos debían eludir a las personas sin esperar ser eludidos por los demás.
Así como se prohibía acercarse a quienes habían estado cerca de los muertos, también se prohibió en algunas regiones acercarse a quienes habían matado. Bueno, eso tiene algún sentido, porque hay cierto temor a que el asesino reincida justamente con uno. El homicida, aun cuando fuera involuntario, tenía por obligación alejarse de las personas. Y aquí viene el destierro griego. Los griegos de la antigüedad creían que el alma de un hombre recién muerto atormentaba a su matador hasta enloquecerlo y volvía al asesino más peligroso de lo que era. Por eso todo homicida en Grecia, ustedes lo habrán visto muchas veces, debía cumplir con el destierro, al menos durante un año, hasta que la ira del muerto se enfriase. Y si por casualidad el muerto era extranjero, entonces el asesino debía huir tanto del país del muerto como del suyo. Y durante aquellas purificaciones, así se llamaba, nadie debía acercarse al que se purificaba con el destierro. El destierro, de todos modos, no era lo que se piensa, porque no es que tenías que huir de un país. Cada ciudad-estado de Grecia era considerada un país. Entonces, no es que pasabas de Argentina a Chile, sino que en 20 kilómetros ya te encontrabas con otra ciudad-estado y allí te purificabas. Pero bueno. En la isla de Timor, en Indonesia, los guerreros que volvían de una batalla, luego de matar a alguno, no podían volver a su casa, sino que eran recibidos en unas cabañas especiales y ahí vivían poco menos de un año, en el más completo ascetismo, para purificarse. Recién entonces, al cumplirse este plazo, el guerrero podía ser visto y tocado por su familia. Esto es todo lo que tengo que decir acerca de prohibiciones. No me pidan más prohibiciones porque no tengo. Y si quiere puedo inventarle alguna. No. Ahora, en todos los casos eran prohibiciones muy instaladas en lo cultural, no prohibiciones desde un Estado rector. Y rara vez el Estado rector intervenía para enfatizarlas, pero eran más bien prohibiciones de tono social, ¿no? Ahora, yo agregaré una que es la siguiente respecto de los muertos. En unas tribus, yo creo que del Paraguay, y creo también que lo cuenta Fraser esto, cuando alguien moría, su nombre era borrado del léxico usual y ya a nadie se lo podía nombrar de esa manera. Es una palabra que no podía volver que no podía repetirse, volver a pronunciarse. Usted llamaba Juan, moría, bueno, ya nadie se llamaba Juan y la palabra Juan quedaba fuera. Ahora, usted se imagina que era un idioma en perpetua transformación, como lo son todos, pero en la transformación iba especialmente por los sustantivos propios. Y en una generación todos los nombres quedaban abolidos. Evidentemente quedaban abolidos, pues todo el mundo se muere. Claro. Y no hay santoral que te alcance. Justamente son antisantorales. En vez de buscar los nombres que están permitidos, había que buscar nombres nuevos, inventar a cada pibe que nacía un nombre construido. No hay mucho lugar para el recuerdo ahí, ¿no? No hay nada de lugar para el recuerdo. No hay mejor manera de olvidar que tabuar el nombre. Y chau, no hay manera de que se acuerden de vos. Acá lo han hecho alguna vez. ¿Sí? Acá lo han hecho alguna vez. Había un decreto de la Revolución de 1955 que prohibía nombrar en los medios de comunicación a determinado señor. Sí. Ah, sí, claro. Un nombre tabuado directamente. No podías nombrar. No es que no podías hablar bien y sí hablar mal. No podías nombrarlo. Extraordinario, ¿eh? La historia argentina es extraordinaria. Hemos ido a la discoteca. A la discoteca. Y lamento decir que ese decreto tiene alguna vigencia, porque yo he evitado nombrarlo.
Ujú. Y lo he evitado por alguna razón, ¿no? Tal vez porque también estoy temiendo alguna represalia de aquellos que todavía tienen aquel decreto instalado en sus corazones. Pero yo respeto incluso a los que han taguado ese y otros no. Así que por eso no lo he nombrado. Quiere decir que tuvo eficacia, ¿no? Hemos ido a la discoteca y hemos pedido un disco. Esto es una linda historia para el discotecario. Sí, muy linda. Tema muerto, le tiene que gustar todo. Como tema muerto. El tema muerto es... Onda Muertos, ¿qué disco Oh. tiene? No, pero Onda Prohibiciones, le dije yo. Prohibido. Me dijo. Un tango se llama Prohibido. Ah, bueno. Por una Está vez bien. cumplió maravillosamente, casi sin metáfora. Sí, casi no. Casi no, sin metáfora. Sin ninguna Así que metáfora. escucharemos el tango que se llama Prohibido. ¿Y se refiere a prohibiciones de qué tipo este tango? De tipo amorosa, me calculo. No sé si es un gran tango, yo diría que no, pero está cantado por uno de los grandes cantores de la historia, que es Charlo. Así que escuchemos a Charlo.